Bueno, son las 4 de la tarde de Miami. Hoy vamos a revisar nuestra sesión número 5 de las obligaciones corporativas que tienen todas las entidades, los individuos, las fundaciones no lucrativas para efectos fiscales, para efectos legales y vamos a dar unos consejos de formularios también. Esto es lo que llamamos nosotros nuestro calendario tributario para efectos del año 2025. Les damos la bienvenida a las personas que nos acompañen hoy y a las personas que estén viendo la grabación después de haberla subido en nuestro canal de YouTube para que la tengan como efectos de referencia. Esta presentación de PowerPoint se va a subir en las páginas de internet de ICM y se va a subir también en la página de internet de Bricologo. Bienvenidos a todos. Comenzamos a tomar nota. El jueves 1 de mayo, que a la fecha que estamos haciendo esta presentación ya pasó, eh, teníamos una serie de responsabilidades que teníamos que enviar y que de todas maneras queremos hacer énfasis aquí, a pesar de que lo que teníamos que hacer ya lo habíamos presentado en nuestra presentación de abril. Y la razón por la que queremos hacerlo es por si acaso a alguien se le pasó tener que hacer el reporte, pues es muchísimo mejor saber qué se me pasó para mandarlo cuanto antes, porque las penalidades se acumulan dependiendo no solamente de no mandar, sino de qué tan tarde lo mandé. Entonces es para tener en cuenta eh, pues que tenemos esa responsabilidad. Lo primero son los reportes anuales. Los reportes anuales que estamos hablando aquí son reportes anuales que aplican para efectos de la fecha de mayo 1 para todos los tipos de entidades que son homogéneos en los distintos estados. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los estados hay LLCs, en todos los estados hay corporaciones, hay limited partnerships y hay limited liability partnerships, LLPs. Estos estados que tenemos nosotros aquí, Florida, Georgia, Iowa, Nebraska y Utah, son estados que tienen que hacer la declaración anual, lo que llamamos el annual report, franchise tax, cada estado tiene su propio nombre. Nosotros únicamente estamos hablando aquí en particular y declarándonos expertos únicamente en lo que es el estado de la Florida, puesto que tanto la licencia personal mía, Álvaro Acevedo, como la licencia de la firma de ICM es de Florida como contador público certificado y como abogado. Entonces nosotros hablamos del estado de la Florida, pero cualquier persona que vea este video, si tiene entidades que aplique a cualquiera de los 4 estados, la recomendación es averigüe con el departamento de estado de su estado para que no le vaya a pasar lo que pasa en Florida. ¿Y lo que pasa en Florida qué es? Que si yo me paso de la fecha límite, que ya fue ahorita en el jueves, me van a cobrar $400 por mandar el reporte tardío. Ojo con esto, eso no quiere decir que sea la única multa, porque lo que se puede hacer es una disolución administrativa de la entidad y eso normalmente significa que los individuos que tienen participación en la entidad van a terminar siendo responsables personalmente de las deudas de la empresa. Se llama disolución administrativa. Entonces es recomendable tener muchísimo cuidado con eso y hacer el envío. Bueno, ya no se puede antes del 1 de mayo. Si ya se pasó, hágalo ya, pague los $450, pero siga operando. Que si se demora más, se la van a disolver y le tocaría después pagar la multa y el reinstatement. Hay una cosa que nosotros nos gusta decir que es la fecha límite también por efectos de lo que es el reporte anual, que es la asamblea anual de miembros o de socios. ¿Por qué de miembros y por qué de socios? Porque la asamblea anual, si es de LLCs, LLPs, LLLPs, como se llame, eh, son unas asambleas que uno tiene una vez al año, ya que estas entidades tienen, en teoría, deberían tener asambleas trimestrales de gerentes, pero una vez al año se reúnen los dueños para determinar cuáles son las acciones que van a autorizar en el año que viene. Básicamente eso. Lo más importante que tiene esta asamblea es determinar quiénes son los socios actuales, actualizar el roster de socios, lo que llamamos nosotros el registro de traspasos accionarios, eh, y los contratos en los que se entró durante el año. ¿Quiénes son los socios? Contratos en los que se entró. Y esos contratos van desde el contrato para la renta de edificios hasta los contratos del manager que va a manejar la entidad. ¿Qué pasa si no se hace? Si yo simplemente ignoro
la asamblea anual. No va a haber multa, empecemos con eso. No me van a disolver la empresa tampoco. Me parece que es algo importante. No me van a disolver la empresa. Pero lo que sí puede pasar es que yo pierda el velo corporativo de la entidad. Van a decir, mire, señor juez, usted no puede darle responsabilidad limitada a la entidad porque es una entidad aparte, según la ley, pero las personas no lo están tratando como una entidad aparte, lo están tratando como si fuera una cuenta bancaria, digámoslo así, es como dicen ellos. Yo no puedo tratar a una empresa como una cuenta bancaria y esperar que la traten como si fuera una entidad aparte. Entonces, en ese orden de ideas, por esa razón, se pierde el velo corporativo si uno no tiene la asamblea anual, a pesar de que no le vayan a cobrar una multa. Uno. Dos, imposibilidad de toma de decisiones. ¿Por qué puede haber imposibilidad de toma de decisiones? Porque en las asambleas es donde se aprueban los contratos en los que entra la entidad. Si una entidad va desde firmar la declaración de taxes en adelante, comprar activos, alquilar activos, contratar personal, comprar, bueno, lo que vaya a hacer la entidad, y ahí depende también muchísimo de la industria, todo eso tiene que ir de acuerdo con mociones que se llevan a cabo en asambleas. Y si esas llevadas a cabo, digamos por algún, me parece que funcionaría bien un ejemplo aquí, una entidad hace un incumplimiento de contrato. La persona que entró en el negocio con la entidad dice, oiga, la entidad incumplió el contrato y lo que puede decir la entidad en ese orden de ideas para las personas que hicieron negocio con la entidad es, ese contrato no estuvo debidamente autorizado. La persona que le firmó no tenía el poder para actuar en nombre de la empresa. Por ese contrato queda anulado y no es que se anule, pero da pie para un litigio. Entonces lo que queremos hacer nosotros es evitar todo eso, es decir, sí, si estuvo debidamente autorizado, aquí están las minutas, aquí están las resoluciones. Imposibilidad de evidencia de la propiedad de la entidad. Todas las empresas en Estados Unidos, todas, no hay ningún estado en el que uno registre los socios con el Departamento de Estado. Hay gente que cree que porque, por ejemplo, en el estado de Florida, porque aparece en la página del Departamento de Estado que se llama sonbiz.org, aparece una persona como manager o como manager member, digámoslo así, incluso que es un socio gerente, digámoslo así, aparecen necesariamente todos los socios y la respuesta es no. Uno nunca registra en los documentos públicos todos los socios de la entidad. A uno no le toca. Entonces, ¿cómo hace uno para evidenciar que en verdad la empresa es de uno? Una de las razones más fundamentales por las cuales hay litigios es porque uno no puede comprobar que la empresa es de uno. Entonces, una de las formas en las que uno comprueba que la empresa es de uno es uno cita a la asamblea anual de accionistas, llama a la lista y después de que llama a la lista de los accionistas dice, mire, tenemos un roster presente de los siguientes accionistas y todos aprueban que el charter anual de la cantidad de socios con sus respectivos porcentajes, contribuciones, son los siguientes socios, Pepito, Pepita, Andrés, no sé qué, bla, bla, y todos firman. El día de mañana hay una pelea entre socios, o el IRS va a hacer una tributación, o cualquier cosa que pueda pasar, y esa es evidencia de quiénes son los verdaderos socios de la entidad por medio de firmas, porque uno no registra con los departamentos de estados públicos quiénes son los socios de la empresa, son entidades anónimas. Siguiente, el sham entity es el equivalente en corte cuando uno está peleando, digamos, con el IRS, de cuando uno le están demandando a título civil. Entonces el sham entity es decir, mire, usted está utilizando esto no como una entidad aparte, sino que está utilizando esto como si fuera su propia cuenta bancaria. Entonces, si para efectos, vamos a decir, de la corporación S, usted no tuvo una junta anual, usted no me está diciendo que le está dando la personalidad corporativa necesaria, por eso vamos a eliminar esta corporación y ahora usted va a ser responsable personalmente de todo lo que le pase a la empresa. Y eso va desde impuestos de empleador, impuestos especiales, que llamamos nosotros los excise taxes, impuestos de ventas, bueno, una cantidad importantísima de impuestos. Y uno lo que quiere hacer es que si muere la empresa, mueran las obligaciones con ella, porque no pudo cumplir con las obligaciones y no que le caigan a uno a título personal. Para eso también funciona la junta anual. Imposibilidad de evidencia de representación legal. Estamos hablando al principio. ¿Quién va a actuar en nombre de la empresa? ¿Cómo sé yo que a esa persona la nombraron de acuerdo a lo que dicen los estatutos, por ejemplo, de la empresa o lo que dice el estatuto de Florida, de Nueva York, de cualquiera de los estados en los que la empresa esté, de Wyoming, que estamos utilizándolo hoy? Entonces, ¿cómo se hace para evidenciar eso? Por medio de las minutas y las resoluciones. De lo contrario, en teoría puede ir cualquier persona
que tenga cualquier nombre parecido al que aparece en el Departamento de Estado como representante y va y vacía la cuenta bancaria o abre la cuenta bancaria o bueno, los riesgos son supremamente importantes. Para eso la Junta Anual también. Bueno, y finalmente el incumplimiento contractual por celebración impropia o sin autorización es más o menos la imposibilización de la toma de decisiones específica para efectos de contrato. Cuando estamos diciendo, oiga, usted entró en ese contrato, pero no tuvo debida autorización cuando celebró el contrato, entonces lo voy a demandar porque usted me hizo a mí una representación indebida de que la persona podía actuar en nombre suyo. Todo esto tiene una fecha que cada empresa le puede dar. En teoría, uno debería tener esto antes de haber hecho el reporte anual y antes de firmar la declaración de taxes. ¿Por qué? Porque en la declaración de taxes se dice que se aprobaron los números, se aprobó el balance, se aprobó el estado de pérdidas y ganancias. Entonces uno firma eso en la junta anual, uno. Y dos, se nombran quiénes son los oficiales para los estados que requieren nombramiento de oficial público. En otras palabras, si yo quiero tener un manager, se nombra quién es el manager cuando lleno el reporte anual y eso cómo se hace por medio de la junta anual. Entonces, todo esto se hace en una junta anual y se recomienda hacerla más tardar el 1 de mayo, por lo menos para los estados que ya han tenido que llenar hasta hoy y los que tienen que hacer el 1 de mayo el reporte anual. Seguimos con mayo primero. Las corporaciones, eh, no, ese es, qué pena con ustedes. Esta ya la hicimos nosotros. Que operan dentro de la Florida, las corporaciones que tienen que hacer las operaciones dentro del estado de la Florida, además de tener que hacer las declaraciones de impuestos a título federal, que para los que no estábamos enterados, y ahorita hay una diapositiva sobre eso, las extendieron hasta el 1 de mayo, la forma 1120. La fecha normal para llenar la declaración de impuestos de las corporaciones C que tengan operaciones en la Florida o que sean corporaciones de Florida, una de las dos, o ambas, puede ser una corporación de Florida que opere en Florida, tienen la obligación de hacer la declaración anual de impuestos y el pago de impuesto corporativo, además. Incluso si se aplica para una extensión, para llenar esta declaración de impuestos, la F1120, toca mandarla con un pago como sucede con la federal, con la diferencia de que si uno no manda el pago en Florida, se puede incluso cancelar la extensión. En otras palabras, Florida, a diferencia del IRS, le dice a uno, mire, como usted no pagó suficiente con la extensión, su extensión queda ignorada, queda cancelada y le voy a cobrar un impuesto, no solamente por pagar tarde, sino por llenar tarde. Entonces, bueno, tengo que tener cuidado con eso. Si ya no llenó la declaración, la F1120, el 1 de mayo, llénela hoy, porque en Florida también es como el federal, que el impuesto va directamente relacionado a la cantidad de días que se envíe tarde. Corporaciones de Florida. Estudiantes universitarios. Para los que no saben, las personas que quieran estudiar en la universidad, los papás, los profesionales, los que estén intentando ser profesionales, el FAFSA, que es la ayuda gubernamental para que las personas puedan ir a la universidad y adquirir algún tipo de educación secundaria, pues la fecha límite para efecto de que a uno le den la ayuda financiera también es mayo primero. fafsa.ed.gov. fafsa.ed.gov es el website en el que tocaba llenarlo. Ya si no lo llenó, le tocaría aplicar para el próximo año. En otras palabras, ya para efectos de 2026. Debido a los huracanes Milton y Helen, que afectaron a las zonas de Florida en el 24, entonces el IRS extendió la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos federales y realizar pagos. Eso también es importante. Si a uno le llega la multa por no haber hecho el pago el 15 de abril, porque lo mandó el 1 de mayo, está bien. Está perfectamente bien porque uno la puede pelear y decir, la fecha mía era el 1 de mayo. Eh, es para los 51 condados que tiene Florida y es automática. En otras palabras, no teníamos ninguna obligación de nosotros aplicar aparte y eso, bueno, creo que la mayoría de los contadores y de los abogados que se enfocan en esto ya lo tenían en cuenta. Otros formularios que tenemos para efectos del 1 de mayo, el formulario 941. Esto normalmente ya estamos hablando de impuestos de empleador, es irrelevante
es una declaración federal, es irrelevante qué tipo de entidad estoy manejando, si yo estoy manejando una corporación, si yo estoy manejando una LLC, LLP, LP, incluso un sole proprietorship, no importa. Aplica para todas, las que tengan empleados. La 941 es la declaración trimestral de empleador, lo hacen normalmente las empresas que se dedican a procesar nómina, nosotros no procesamos nóminas, pero muchas veces hemos visto penalidades porque no se manda la declaración de los empleadores en ceros. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con uno no mandarlo. Clave esto, este es el pago de impuestos más importante que existe. No hay ningún pago de impuestos que sea más importante que el impuesto del empleador. ¿Por qué? Porque si yo no pago taxes federales, porque no tengo cómo pagarlos, no tuve un mal manejo, lo normal que vaya a pasar es que me van a poner una multa y en muchas ocasiones incluso se puede cerrar la empresa y no pagarlo, si en verdad no hubo algún tipo de fraude. Pero si yo no pago los impuestos de empleador, así no haya habido fraude, si en verdad no fue que me robé el dinero ni nada, así no hubiera habido fraude, entonces las personas que tienen control sobre esos fondos, que van desde el gerente de la empresa, los contadores, todo el mundo que no puede, que no necesariamente tiene que tener una participación en la empresa, es bastante probable que le hagan una responsabilidad personal sobre los taxes. En otras palabras, yo cierro la empresa, no pagué los impuestos de empleador y ahora la única forma en la que yo me puedo quitar esa deuda de encima es o pagando lo que debía la empresa o me tengo que morir. Porque ni siquiera en bancarrota me los van a eliminar. Entonces, muchísimo cuidado con ese pago de impuestos. Hay otra cosa que toca tener en cuenta y es, qué pena con ustedes, que a pesar de que la declaración se hace trimestral, el reporte, los depósitos no se hacen trimestrales normalmente, a no ser que sean depósitos muy pequeñitos. Los depósitos van desde depósitos que llamamos nosotros semisemanales es biweekly, hasta trimestral. Dependiendo de qué, con cuánta periodicidad le toque hacer a uno un depósito de impuestos, depende la multa que le van a pagar a uno por haber enviado el depósito tarde, y eso es dependiendo de la cantidad tardes que yo lo haga. ¿Listo? Entonces, de 1 a 5 días tarde, dependiendo de cuando me toque, es el 2%, de 6 a 15 días es el 5%, más de 15 días es el 10%, y más de 10 días del IRS notificar a la entidad, en otras palabras, el IRS me manda una carta hoy, pasan 10 días y yo no lo he mandado, me van a cobrar el 15%. El interés que está manejando el IRS por pago tardío en este momento es el 7%. Es un interés que es compuesto diario. Tengo que tener cuidado con estas multas. Bueno, ¿qué pasa si mando tarde el formulario 941? Si mando tarde la 941, por cada mes que la mande tarde me van a cobrar el 5% de multa. ¿Listo? De lo que yo tenía que pagar. Entonces, si tenía que pagar $1,000 en estos depósitos y no los pagué, o si sí los pagué, pero igual mandé tarde el reporte, me van a cobrar el 5% de los $1,000. Me van a cobrar $50. Y así, hasta que llegue a 25%. Lo mismo las penalidades por pago tardío, además de estas de abajo de los depósitos, si la mando después del trimestral, me van a cobrar el 0,5% discúlpeme, de penalidad por mes, también hasta el 25%. Cuando llegan declaraciones muy tarde, que me dicen, oiga, venga, yo tenía una declaración en el 2000, no sé, 20, no la mandé, la quiero mandar hoy, la quiero mandar por pago, con pago, ¿cuánto me toca pagar de multa? Y la respuesta que es muy fácil decirle a los clientes es el 50% de multa por envío, porque ya llegué al máximo, ¿no? Por envío tardío 25%, por pago tardío 25%, y ya más de 15 días tarde lo estoy mandando, entonces me van a cobrar un 10% adicional. En teoría, en total, el 60% de lo que yo tenía que dar es lo que me van a cobrar a mí. En multas. En cuanto a intereses, pues ahí sí le toca a uno hacer el cálculo de intereses. Eso es mayo primero. Entonces, empleadores, reportes anuales, juntas anuales, eh, FAFSA, corporaciones de Florida, más el pago de impuestos corporativos. Seguimos con con viernes mayo 9. Estas declaraciones toca hacerlas todos los meses. Vuelvo y repito, mándenos un correo electrónico, le mandamos todos los formularios que necesita. El formulario 4070 es un desprendible supremamente simple que los
individuos que trabajan, que ganan propinas, restaurantes, bares, peluquerías, bueno, etcétera, yates. Normalmente todo lo que tiene que ver con hotelería y turismo, hospitality management, tienen que hacer envíos de ese formulario a sus patronos, porque es el formulario que dice cuánto les pagaron a ellos para que se haga el recaudo de los impuestos que tienen que pagar para efectos de seguridad social, Medicare, Federal Withholding, etcétera. Eso es cash tip. ¿Listo? ¿Cuáles son las multas? Y estas son multas que nosotros vamos a poner aquí, que son el 20% adicional de sanción relacionada con exactitud, hasta el 25% por pago tardío. O sea, eso aplica para todos los taxes, que era la que ya estábamos hablando con el formulario 941. Si usted paga tarde, ¿cuál es la multa? Siempre que a uno le pregunten, ¿cuál es la multa por pagar tarde? Yo le digo al cliente, men, 25%. Ya, voy a pagar, tengo $1,000, va a pagar 1,250. Ya, es la multa. ¿Listo? Y la sección 7201 y 7203, a la 7203 son 5 años de cárcel cuando uno sabe que tiene una obligación fiscal, ya sea de enviar o ya sea de reportar, y no la hizo con el ánimo de defraudar, son 5 años de cárcel por cada causa. Y esa es como tan importante que la miren las tres. Estas son las que le ponen a los contribuyentes como tal. En el título 18, que ya no estamos hablando del título 26, que es el título que habla de taxes, sino el título 18, que es el que habla de crímenes federales, hay una sección que es la 371. ¿Qué dice la 371? La 371 dice, mire, si usted entró en algún tipo de conspiración, se llama eso, o sea, donde actúan dos personas al tiempo para defraudar al gobierno, usted se va a ir 5 años a la cárcel, hasta 5 años a la cárcel. Entonces ahí es donde es supremamente importante que los preparadores se aseguren de jamás en su vida asesorar, counsel, que llamamos nosotros, de alguna forma a sus clientes, amigos, a quien sea, para defraudar al gobierno. Porque entonces ahí es donde el preparador, el abogado, el contador, se puede ir también a la cárcel con el cliente. Entonces, si el cliente comete un crimen solito, del 7201 al 7203, 5 años de cárcel para el cliente. Si el cliente lo comete con la ayuda del Ya contador que estoy o del enseñando, abogado, espérate. la 371 manda al contador y manda al cliente, a ambos para la cárcel, a la misma celda. Bueno, a la misma celda no creo, pero. Entonces, el miércoles, ese es mayo 9. Estas, estas multas de mayo 9 aplican para todas los pagos y todos los reportes que les acabo de comentar. O sea, y que les voy a decir de aquí en adelante, by the way. Inversión extranjera en abril. Mucho cuidado con esas inversiones extranjeras porque estos son los reportes que más están faltando, que estamos dándonos cuenta nosotros que las personas no están llenando y esos reportes que son relativamente sencillos de llenar, que se llenan electrónicos y que tienen unas multas supremamente importantes. Entonces, si ustedes tienen un cliente que haga una inversión extranjera en Estados Unidos durante el mes de abril de menos de $3 millones, cliente extranjero que invirtió dentro de los Estados Unidos y la inversión fue inferior a $3 millones para efectos de un negocio, entonces lo que uno hace es que llene el formulario BE13. Y el formulario BE13 básicamente es decirle al gobierno, mire, yo no tengo que reportarle a usted las obligas, bueno, digamos, todo lo que yo tengo desde el punto de vista financiero, porque la inversión es muy pequeñita. Es una exención de tener que llenar y que tener que hacer el desglose. ¿Listo? Cuando la inversión es de 3 millones o más, 3 millones o más, entonces se divide en tres. La A es que compré una empresa estadounidense. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa ya existía, que hay un intercambio de titular de las acciones y el total fue de más de $3 millones, de 3 millones o más. La B es el establecimiento de una entidad nueva. En otras palabras, la empresa no existía. Yo llené artículos de incorporación, artículos de organización, o como le quieran llamar, en el estado que lo llamen. Abrí una cuenta bancaria de ceros, traje más de $3 millones, los invertí y el dueño es una persona de afuera o un grupo de afuera, me toca llenar el B13B. Y si yo lo que hice fue no necesariamente comprar la empresa ni crear la nueva, sino que ya la empresa la tenía y lo que hice fue una expansión, o sea, un funding de más de $3 millones, o sea, ya lo que tengo que hacer es llenar el D. Esos formularios se llenan en el BEA. Entonces, para los que estén viendo aquí, si no están familiarizados con el BEA, porque normalmente uno está familiarizado es con el IRS,
El BEA es el Bureau of Economic Analysis, es buscar en Google. Bureau de Análisis Económico, Bureau of Economic Analysis, preguntas nos pueden mandar por correo. Esto tiene una multa civil que va desde 4.450 hasta 44.539. Todo lo que les estoy diciendo es ajeno al código tributario. ¿Listo? Entonces, bueno. Y la diferencia, digamos, que tenemos aquí es que tenemos multas de hasta 1 año de cárcel y $10.000, eh, pues por cada uno de estos reportes, cuando la multa es criminal. Entonces, las multas civiles son, y le pueden poner uno a ambas, o sea, son cumulativas. En otras palabras, ¿cuánto lo pueden cobrar a la empresa? Le pueden cobrar 44.539 dólares, al individuo que fue responsable 10.000 y el año de cárcel. Entonces, este es un reporte que tiene que hacer la empresa y que normalmente los contadores son las únicas personas que tienen el conocimiento para realizar esto. Pasamos em, del 14 al 15. Las personas que manejen declaraciones no lucrativas, que normalmente es la serie 990, todo lo que es 990. Entonces, ¿cuáles son las entidades, la serie 990? La declaración de organización exenta de impuestos sobre la renta, el non-profit, la madre, digamos, de todas las entidades no lucrativas es la 990. Entonces, normalmente las tienen los softwares de ProSeries, de la CERT, de, bueno, todas las declaraciones, todos los softwares que preparen declaraciones de impuestos que sean profesionales, normalmente tienen este tipo de declaración. Cuando la empresa es pequeñita, cuando la empresa es pequeñita, se llena una declaración corta de impuestos sobre la renta. O sea, es una declaración fácil de impuestos sobre la renta que normalmente se puede llenar electrónica. También tiene fecha límite de mayo 15. ¿Listo? Y cuando hablo de que se puede llenar electrónica, es el e-postcard, llamamos nosotros, en la misma página del IRS. En el software uno puede mandar electrónica a la 990, a la 990Z. Y lo que uno tiene es una fundación privada, o sea, un charity sin una fundación privada, es el PF, 990 PF. Cuando hay Black Long Fund, que son unos fondos específicos que tienen una tributación especial para efectos de la gente que fumó, y tienen esos fondos que hizo el gobierno o que hicieron las entidades privadas, esos Black Long Funds también tienen una declaración especial que es la BL. Eh, y la declaración de impuestos de renta sobre las entidades no lucrativas, ¿cuál es la diferencia entre la 990T y la 990, 990Z, BP? Que la 990T tiene un impuesto. O sea, son transacciones que son no relacionadas con la actividad de la entidad no lucrativa. Por ejemplo, si yo tengo una entidad que se dedica a prestar servicios médicos y es no lucrativa y la entidad decide, por ejemplo, hacer eh, un concierto, digámoslo así, o vender camisetas, por ejemplo, eso puede generar impuestos y sobre esos impuestos es que uno tiene que pagar los impuestos. Entonces, uno hace la 990T. Es importante tener en cuenta una forma que muchas veces se omite y por la que pueden penalizar tanto al contador como a la entidad, y es la 8886T. ¿Qué es la 8886T? La 8886T es cuando uno le da consejos a una entidad no lucrativa de que entre en algún tipo de transacción para evitar tener que reportar o para evitar tener que pagar y no hace el desglose. Ojo, no es ilegal hacer planeación fiscal, eso no tiene ningún problema, uno puede perfectamente, si lo hace dentro de la ley, hacer todo lo que pueda para disminuir su carga tanto de pagos como de reportes. Eso no tiene ningún problema. El problema que tenemos nosotros es que no hagamos el desglose. Si nosotros no hacemos el desglose de la transacción, pues ahí sí vamos a tener un problema. Y para eso existe el formulario 8086T. Pasamos del 15 al 19. 19. Y esto lo hacemos a nivel estatal y es simplemente para notificar a las entidades de la Florida o a los vendedores de la Florida de cosas que es posible que tengan que hacer en todos los estados de los Estados Unidos que apliquen estos impuestos. Es el formulario DR15. El formulario DR15 que nosotros manejamos en Florida es lo que llamamos el impuesto de venta, el sales tax. ¿A qué se le cobra el sales tax normalmente, el impuesto de venta? Propiedad personal y tangible, o sea, ¿qué es propiedad personal? Todo lo que no sea bienes raíces, lo que no sea tierra y todo lo que está atado a la tierra. Lo que no sea tierra y todo lo que está atado a la tierra va a tener ese problema, digamos,
bueno, pues el problema no, esa obligación, digámoslo nosotros, del sales tax. Eso por un lado. Y por otro lado, las rentas al corto plazo. Entonces, normalmente se le conoce también como impuesto hotelero, pero en verdad es un impuesto de venta. Si usted tiene un cliente o usted mismo eh, tiene casas que alquile a corto plazo, lo que llamamos nosotros Airbnb o HomeAway, o lo hace uno por su propio lado, le toca llenar este tipo de taxes. ¿Cuál es la buena noticia? Que, por ejemplo, Airbnb se encarga de hacer ese pago de los impuestos por uno. Pero si uno lo hace por su lado, tiene su propio corredor, tiene su propio website, entonces uno tiene que hacer ese recaudo. Les doy un ejemplo, en el estado de la Florida, en el condado de Miami-Dade, que es donde tenemos nosotros nuestra oficina, se recauda el 6% a título federal, a título estatal, discúlpeme, y se recauda un 1% adicional que se llama impuesto discrecionario de reventa, discretionary sales tax, que es el 1%, luego el tax que uno paga es el 7%. ¿Cuál es la sección criminal? Lo mismo, hasta 5 años, cada estado tiene su propia regulación, tiene su propio estatuto, el estatuto en Florida es el 212.2, y la civil es hasta el 10% del monto adeudado. Entonces, si no pagué $10,000, pues tengo $1,000 ahí de multa. Otra cosa es que como estos impuestos no son impuestos que paga la persona que está prestando el servicio, realizando la venta, sino que lo paga la persona que le compró a uno el servicio, entonces el gran problema que eso tiene es que uno también se vuelve responsable de ese impuesto. En otras palabras, uno tiene que darle muchos consejos a los clientes de, mire, que a usted le pagan el impuesto de venta, usted lo recauda y usted no lo envía, usted a título personal, personal, no a título de la empresa, va a ser responsable de ese impuesto. Entonces es clave pagar ese impuesto antes que cualquier cosa. Hay veces que la gente cree, oiga, a mí me van a hacer este tipo de auditoría o lo que sea, y yo después voy a conseguir dinero para pagar el impuesto que recaudé, pero voy a tomar prestado para pagar a mis empleados, para pagar. No, eso no se hace. Primero los impuestos, así no le puedo pagar a los empleados, no importa, no hay ningún problema, porque esos empleados solo pueden demandar a la empresa, no lo pueden demandar a usted a título personal. En cambio, el gobierno penetra automáticamente el velo corporativo, así haya hecho junta anual, así haya hecho todo y tenga todo el día, no importa, porque es como si usted le hubiera hecho un robo al Estado. Mucho cuidado con eso. Luego viene el curso de impuestos corporativos. Vamos 20, 21, 22 y 23 de mayo. Vamos a estar haciendo con la VITAC. eh, para las personas que estén viendo esto, que sean miembros de VIP de la VITAC, pues está incluido en la membresía, y los que no, lo pueden adquirir por $299. Es un curso online. Pues ahí vamos a estar yo. Aprovechamos aquí para invitarlos al curso de las personas que les interese este tipo ya un poquito más avanzado de impuestos corporativos. Yo en particular voy a estar hablando de lo que llamamos nosotros en particular, ¿no? Pues vamos a estar hablando de todo lo que son impuestos corporativos, pero un tema importante que vamos a estar hablando es de las entidades, lo que llamamos los shelf entities, de las estrategias que utilizamos para nosotros tener entidades de repisa, digámoslo así. Uno puede tener 10 entidades de repisa, o sea, corporaciones que nunca han tenido ningún tipo de actividad, y cuando viene un cliente y dice, oiga, quiero una corporación y la quiero para allá, porque muchas veces, la mayoría de veces todos los clientes quieren todo para allá, entonces uno lo que puede hacer es venderles una empresa que está ya hecha. Entonces, dónde se crean, qué es lo que uno tiene que tener, para qué sirve cierto tipo de entidad, etcétera, va a ser un tema supremamente importante y que no hemos hecho nunca en la Vitax. Bueno, entonces aprovecho para invitarlos a todos para que, si les interesa, pues asistan. Luego viene el 26 de mayo. El 26 de mayo vamos a hacer nuestro grupo de estudio privado. Es una invitación, aquí hago la invitación para todas las personas que les interese tener un grupo de estudio privado conmigo, con todo mi equipo de trabajo, todos los abogados que trabajan para mí y todo el equipo de ICM, que es el ala contable que tenemos nosotros en Brico Law Group, que es otra firma que fundamos hace muchísimo tiempo, en el 2007, y que son especialistas en distintas áreas de taxes. Hacemos un grupo de estudio una vez al mes, revisamos los casos que cada uno de los particulares nos envía, revisamos los formularios que tenemos que llenar, hacemos discusiones de proveedores, conseguimos banqueros, por ejemplo, que puedan abrir cuentas bancarias a control remoto sin necesidad de que la persona vaya. Conseguimos, por ejemplo, gente que preste servicios de trust, hacemos intercambio entre los participantes de servicios. Les doy un ejemplo, yo necesito un contador en California, entonces hay personas de California que nos pueden prestar esos servicios, contaduría forense, bueno, lo que se necesite.
discutimos cuánto estamos cobrando nosotros por los servicios, o sea, no solamente es de taxes, sino también del manejo de las prácticas. Y lo limitamos a, a 20 participantes con el ánimo de que pueda ser una discusión y no una clase. La idea no es que esto sea una clase. Normalmente, pues decimos que dura 3 horas, pero los últimos 3 grupos nos hemos gastado más de 4 horas y la gente pues se queda y nos quedamos hablando. Esto se hace con el ánimo de que pues entendemos que una consulta privada, digamos, con un abogado de 4 horas puede salir por $2.500, aquí sale por $195 la silla y tenemos planes anuales. Al final nos pueden mandar un email si necesitan más información, les interesa atender. Hay únicamente 20 cupos y pues siempre se llenan full. Entonces, esta es la invitación. El grupo de estudio va a ser mayo 26 a las 4 de la tarde. Lo hacemos al final del día para que pues la gente ya no tenga que estar dejando de ver clientes para, para poder atender. Después viene miércoles, mayo 28. Esta es la convención que pues a mí me parece que es la convención tributaria en español más importante que hay en el año a nivel mundial, que es la convención que hace la Vitax una vez al año. La Vitax hace convenciones durante todo el año, en todo el país. Y yo a título particular doy conferencias en todo el mundo. Yo doy conferencias en Brasil, en Londres, pero una conferencia de impuestos únicamente y en español, yo nunca he visto, y que hable de impuestos americanos, ¿no? Nunca la he visto tan grande. Aquí estamos hablando de casi 3.000 participantes. Va a estar el Puma, va a estar el excomisionado del IRS, va a haber gente que trabajó para el IRS, el Taxpayer Advocate, va a estar todo el mundo. Bueno, entonces los invito, este sí es en persona, 28, 29 y 30 de mayo en el Miami Beach Convention Center, va a ser supremamente interesante y nosotros vamos a tener un booth donde vamos a estar también respondiendo preguntas, es una forma también de tener acceso al equipo de Bricolo Group y de ICM gratis para discutir cada uno de los casos que tengan, vamos a resolver dudas uno a uno, invitadísimos. Luego viene el viernes, que es el 30 de mayo. eh, ¿Qué obligación tenemos nosotros? Estos son lo que llamamos, en español no hay una traducción como tal para ese tipo de impuestos, que son impuestos de excise, impuestos especiales, y los dos impuestos especiales que uno tiene que tener en cuenta a título mensual cuando uno es tributarista federal son los impuestos que tienen que pagar los clientes que lidian con apuestas y los impuestos que tienen que lidiar con camiones pesados, Highway Vehicle Use Tax, el 2290. ¿Listo? Los planes de educación. Tenemos ahora, esto, seguimos, impuestos especiales, pero esto ya viene siendo reportes informativos. Los reportes informativos tienen, en este caso tenemos tres. La forma 5498 ESA es cuando nosotros tenemos planes de educación. El cover del ESA es un plan cuando uno está difiriendo eh, los, el crecimiento para los planes educativos de los niños. Eh, los planes de retiro es la 5498, que son los planes del IRA. Cuando yo hago una contribución al IRA, el IRA me tiene que entregar a mí un 5498. Y finalmente las cuentas de ahorro de salud, que son cuando yo tengo un plan de salud que tiene un deducible supremamente alto, yo puedo tener una cuenta de salud que cuando crece no tengo que pagar impuestos para efectos eh, de pagar los copagos. Este deporte que sigue es supremamente importante. Este reporte que sigue es clave. También mayo 30. El reporte es BE10. Es la serie BE10. La serie BE10 es lo mismo que la BE13, pero en reversa. ¿Qué quiere decir la BE13 en reversa? Estamos hablando cuando los americanos invierten por fuera. La BE13 es cuando los foráneos invierten en Estados Unidos. La BE10 es cuando los americanos invierten por fuera. Es la BE10 se divide también en dependiendo del tipo de inversión y del monto de la inversión. Entonces, la básica, que es la de la casa matriz, que es la del gringo, digámoslo así de alguna forma. O sea, ¿dónde va esa información? En la BE10A. Y después se dividen en BE10B, C y D. Y también se pueden pedir extensiones. Entonces, la BE10B es cuando tengo activos, ventas
o ingresos netos que superen 80 millones. Nosotros podemos decir, bueno, si no superan 80 millones, me quito de encima tener esa responsabilidad y la respuesta es no. No me voy a quitar de encima esa responsabilidad. ¿Qué pasa? Cuando los activos, las ventas e ingreso neto no superan los 25 millones, o sea, básicamente todo el mundo, tengo que llenar la B de 10, pero la D. Entonces, más de 80 millones, B. Menos de 25 millones, la D. Y si estoy en la mitad, entre 80 y 25, tengo que llenar la C. Entonces, básicamente eso es. Entonces, los activos, ventas o ingreso que superen los 25, pero que no superen los 80, entonces tengo que llenar la B10C. Esto en el Bureau of Economic Analysis también se llenan online las formas. ¿Listo? Los filiales de propiedad minoritaria con cuyos activos, o sea, si el inversionista gringo no es controlante, en otras palabras, tiene menos del 50%, eso no quiere decir que me salga, digamos, de la responsabilidad, sino que si yo tengo un inversionista americano que no es controlante, pero cuya inversión en esa entidad supera los 25 millones de dólares, también me toca reportar. ¿Qué me toca reportar? La B10C también. Entonces la B10C es para en la mitad y para cuando la inversión extranjera es de más de 25 millones de dólares, pero eh, es de alguna forma no controlante la inversión. Si las personas quieren pedir una extensión, la pueden pedir en línea. Clave tenerlo en cuenta. Este link, pues simplemente lo puse aquí para que la gente, esto pueden tomar fotos, esto va a estar subido en YouTube o nos pueden mandar un email y les mandamos el link, pero este es el link que uno hace clic para uno poder pedir una extensión para estos reportes, siempre que uno sepa que se hizo esa inversión eh, por fuera de los Estados Unidos durante el periodo. Las multas y las sanciones por la BE10 son muy parecidas a las de la BE13. Lo mismo, hasta un año de prisión y 10.000 dólares para el individuo o 5.911 dólares o 59.114 dólares por cada uno de los reportes. Hay dos fechas límites que me parece que es importante decir. Hay una que es para junio en 2025 y la otra es que es para mayo, que es la que les estoy diciendo. La que aplica en mayo es cuando uno tiene 50 reportes que enviar o menos. O sea, si el inversionista que está haciendo la inversión extranjera invirtió en menos de 50 entidades, entonces eh, la fecha límite es el 30 de mayo. Si invirtió en más de 50 entidades, entonces la fecha límite es el 30 de junio. O sea, tiene un mes más para reportar. Otra cosa que es importante para el 30 de mayo, si uno tiene una corporación estatal, esto aplica para la mayoría de los estados que tienen impuesto corporativo. No aplica para estados que uno normalmente no tiene impuesto corporativo, como por ejemplo Texas, Wyoming, Delaware, Alaska. Pero para estados como Florida, que es donde estamos nosotros, sí aplica el impuesto corporativo. Si la deuda de taxes es superior a 2.500 dólares a título anual, en Florida manejamos un impuesto del 5.5%. Entonces, lo que quiere decir es, si la deuda que yo tengo es de 2.500 dólares o más, entonces me toca hacer mi primer pago estimado de impuestos. ¿Cómo lo hago? Con el formulario F1120ES y hago el envío. ¿Listo? Un pago estimado de impuestos, la fecha límite es mayo 30, es el primer pago estimado de impuestos. Clave hacerlo. Ya no estamos hablando de reporte, estamos hablando de pago. Finalmente, los queremos invitar a todas las personas a que nos conozcan más. Es la razón por la cual hacemos estas presentaciones. Eh, esta presentación la hicimos, es un trabajo en conjunto entre Euricolo Group e ICM y es una extensión de los servicios que presten desde los abogados generales hasta los preparadores de taxes que hasta ahora están entrando en el negocio. Entonces, si necesitan asistencia profesional a título de B2B, de negocio a negocio, de formación de entidades, mantenimiento de entidades, hacer estructuras, redacción y fondeo de trust, mantenimiento de lo corporativo, las juntas anuales que hablamos hoy, representación legal, desde las auditorías básicas, así sean auditorías por correo, hasta las auditorías a título de corte, de apelaciones, lo hacemos nosotros y también les podemos dar defensa a los preparadores. Me quiere demandar mi cliente porque cometí mal práctica,
nos pueden contactar a nosotros y nosotros con mucho gusto los podemos representar. O tenemos un cliente que quiere demandar a un contador porque hizo algo malo o demandar a un abogado porque hizo malo algo relacionado con taxes, con mucho gusto los podemos representar nosotros también. Todo lo que no puede hacer o lo que no se siente seguro, porque lo puede que lo pueda hacer desde un punto de vista legal, pero no se sienta seguro y quiera contratar una mano amiga, una extensión, podemos, desde hacerlo por ustedes hasta simplemente enseñarles y trabajarlo en equipo para que ya después aprendan y lo puedan hacer de forma tranquila, solos. ICM, que es la firma hermana, hace el pedazo del contador y lo que hacemos nosotros también es la extensión, tanto desde los preparadores básicos hasta los abogados que lo estén haciendo a título general y quieran entrar en el negocio. ¿Qué hacemos nosotros? La revisión de los taxes. Hay veces que dicen, esta declaración está muy compleja, necesito que alguien me la revise porque si la mandan me van a multar. Nosotros les podemos prestar el servicio de revisión. Auditorías. Hay veces que dicen, mire, soy enrolled agent, soy preparador, soy el abogado, no tengo licencia de CPA y necesito una auditoría. Eso lo hacen los CPAs. ¿Ustedes me pueden prestar el servicio? La respuesta es por supuesto. Incluso los mismos CPAs que dicen, oiga, yo hice los taxes, yo no puedo auditar al cliente. ¿Me ayuda a auditarlo? Por supuesto que los podemos auditar. Entonces los invitamos para eso. Entrenamiento, normalizaciones y preparación de estados financieros. El entrenamiento es, oiga, no lo sé hacer, no quiero que ustedes lo hagan, explíqueme cómo hacerlo. Con muchísimo gusto. Normalizaciones, lo que llamamos el streamline o los disclosures, todo lo que tenga que ver con formularios que ustedes no hayan enviado y que quieren que mandemos, que van desde los reportes de renta, desde de impuestos de venta, qué pena, hasta los reportes internacionales y demás, los podemos preparar, los FBARs que nos hayan mandado con muchísimo gusto. Y preparación de estados financieros, ya no estamos hablando de tax, sino estados financieros bajo GAAP, IFRS y Tax Base. No me queda más que dar las gracias por atender. Eh, Nos vemos el lunes, esto está mal, nos vemos el lunes para el grupo de estudio y si quieren más información sobre el grupo de estudio, repito, esto no es, este es el lunes em, y es a las 4. Le pueden escribir a Liliana Margoliner, que es mi gerente de la práctica, al 786-710-2453. Y una cosa que vamos a hacer nosotros es subir este video en el canal de YouTube, que es Álvaro Acevedo Abogado. Sí, o sea, uno busca Álvaro Acevedo Abogado en YouTube y ahí va a estar el video, esto va a estar subido, esta presentación va a estar subida, va a estar en los websites o me pueden escribir directo a mi WhatsApp, es el WhatsApp mío personal. No siendo más, les deseo una muy feliz semana, un muy feliz fin de semana y bueno, nos vemos en el grupo de estudio, ojalá en alguna de las capacitaciones que vamos a hacer en la Habitac y ojalá en persona en la convención anual de la Habitac. Feliz día, feliz tarde, feliz noche y muchas gracias por atender. Que estén muy bien.